Muy bien, entonces vamos a continuar leyendo en el versículo 19. Ya vimos que si hay algún problema, que si alguien tiene algo contra ti, debes de ir tú y la persona solo, ¿verdad? Y exponerle el problema y arreglarlo. Y si no se puede, pues toma otros 2 testigos. Y si no se puede, pues ve y dilo a la iglesia, ¿sí? Y entonces Jesús les dice que todo lo que ellos ligaren en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desataren en la tierra será desatado. ¿En dónde? En el cielo, ¿verdad? Este pasaje lo toman las organizaciones religiosas para decir que ellas tienen el poder para atar y desatar, ¿verdad? La organización católica lo toma y dice que ella es la que ata y desata. Más bien el líder, ¿verdad? El Papa es el que tiene el poder. Y otras organizaciones religiosas también se toman esta prerrogativa, ¿sí? Entonces Jesús no dejó sin definición clara este asunto, ¿sí? ¿Será que él dijo que se necesita un concilio de muchísima gente y unas autoridades establecidas para aplicar este texto, para aplicar esta acción? Jesús mismo da la respuesta en los siguientes versículos. Vamos a leerlo. Dice el 19, otra vez os digo, y lo menciona, dice, otra vez os digo, como diciéndole que ya se los había mencionado o que él ya les había estado enseñando esa verdad. ¿Qué cosa le estaba diciendo otra vez? Que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en ¿dónde? Cielos. Entonces aquí claramente se enseña que no se necesita un concilio, ¿sí? ¿Cuántos se necesitan para ponerse de acuerdo? 2 o 3. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, el Padre que está en el cielo, ¿verdad?, se los va a conceder. Amén. Pero tiene que ser conforme a la voluntad ¿de quién? Del Padre que está en el cielo, ¿sí? Porque este versículo muchos toman y dicen, bueno, nosotros decretamos esto, esto, esto y esto. Y ellos se ponen por autoridad, pero aquí está dando a entender que tiene que ser el acuerdo que se tome entre 2 o 3 conforme a la voluntad del Padre que está en el cielo para que Él responda, ¿sí? Si no es hecho conforme a la voluntad del Padre, simplemente no tiene validez ningún acuerdo humano, ¿verdad? Entonces aquí Cristo Jesús mandó que la iglesia tiene que tener autoridad, pero Él también está enseñando que basta 2 o 3. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? Amén. Y no solamente se queda allí, sino que luego dice un versículo muy conocido, 20, de ahí de Mateo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Así que, ¿qué constituye una iglesia, hermano? ¿El templo, el edificio? ¿Qué constituye una iglesia? ¿Qué hace una iglesia? La presencia de Cristo, hermano, en medio de ellos, ¿sí? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Cristo Jesús. Amén. Si Cristo Jesús no está en medio de ese grupo de hermanos, porque no están en su nombre, sino están en nombre de otro, o están siendo guiados por otro espíritu, pero no por el de Cristo, que veíamos ayer cómo es su espíritu de servicio, de abnegación, de obediencia, entonces no puede estar la presencia de Dios allí. Pero si ellos están en el nombre de Cristo, entonces ahí está Cristo y Él constituye esa iglesia. Solo su presencia, ¿verdad? Entonces, relacionado a esto, vamos a ver rápidamente, ayer ya mencionamos, pero nuevamente vamos a retomar quizás un poquito más profundo sobre los templos, ¿verdad?, en el que Dios desea morar y cuál es la función de los templos. Si en verdad los templos Dios los ha demandado, si en verdad Dios está en el templo, Dios mora allí, y de allí vamos a pasar a ver cómo Dios ha tratado con el ser humano
para desmentir algunas creencias que el ser humano tiene. Por ejemplo, hay una frase que dice: esta es la única iglesia verdadera y fuera de esta no hay salvación. ¿Sí? ¿Verdad? Esa frase, la Iglesia Católica se la prerroga a ellos y dicen que es la única iglesia. Y así están hoy las diferentes denominaciones religiosas. ¿Sí? ¿Verdad? Cada organización religiosa o cada cuerpo estructurado religioso le inyecta a sus miembros esas ideologías, ¿sí? Para que no salgan de ellas. O el simple hecho de sentirse desprendida de ellas les causa pavor y temor por perder su salvación, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar eso brevemente con la experiencia del pueblo de Israel. Vamos a verlo desde la parte del templo, porque ellos fueron muy devotos del templo, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo trató Dios con ellos. En algún momento Dios los llamó a ellos como nación escogida, ¿verdad? Pero hoy por hoy, y el mundo cristiano lo entienden, que ellos fueron dejados a un lado, ¿sí? Sin embargo, pareciera ser que no se ha entendido esa lección, ¿verdad? Que Dios lo que busca son características. El día de ayer, cuando tocamos acerca de el templo, acerca de la iglesia, nos faltó una característica sobre la iglesia verdadera. Vamos a verla rápidamente. La iglesia tiene una característica en estos últimos días, y siempre la ha tenido la verdadera iglesia. Vamos a buscarlo, está en Apocalipsis, no lo encuentro aquí, pero está en Apocalipsis 12:17 y 14:12, ¿sí? Vamos a buscarlo allí, Apocalipsis 12:17. ¿Ya lo tenemos? Dice así Apocalipsis 12:17. Después de que nos platica la historia, ¿verdad? De ese dragón que persigue a la mujer que huye al desierto, ¿verdad? Esa mujer representa a la iglesia verdadera, que es perseguida por el dragón, ¿sí? Por el diablo y sus agentes que él ha utilizado a lo largo de la historia para perseguir a la iglesia. Y de allí de que la mujer dice que va al desierto y es resguardada. Dice en el 17 que entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se nos habla dos características de esa simiente de la mujer, de ese resto, de ese remanente de la mujer, ¿verdad? Que son sus hijos. Y es la verdadera iglesia de Dios en el fin del tiempo. También en Apocalipsis 14 y versículo 12, también se nos muestra una característica. Después de hablarnos los mensajes de los tres ángeles, y nos dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces aquí vemos un grupo de santos, un grupo de descendientes de esa mujer, el remanente final, que tiene las características de guardar los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo y tienen la paciencia también, ¿verdad? Y la fe de Jesús. Son pacientes. Aquí está la paciencia de los santos. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el testimonio de Jesucristo se nos dice aquí en Apocalipsis 19:10, que es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Entonces también este último remanente tiene la característica de que tiene profeta entre ellos, ¿sí? Dios le ha dejado, le ha legado el don de la profecía.
Y dice aquí, yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Nosotros sabemos que el movimiento adventista que surgió a partir del movimiento milerita que predicó el mensaje de la segunda venida de Cristo, sufrió un chasco, ¿verdad? Debido a una mala interpretación del evento, ¿sí? No de la profecía que apuntaba a 2300 tarde y mañana y el santuario sería purificado, pero no la tierra como santuario, sino el santuario que está en el cielo, ¿verdad? Pero de allí sale el movimiento adventista y entonces Dios levanta una profeta entre su medio, le dio el don de profecía y a través de ese don el Señor fue guiando y llevando a su iglesia, ¿verdad? A través de la hermana Elena G. de White, ¿sí? Entonces estas son las características del pueblo de Dios. Guarda los mandamientos, tiene el testimonio de Jesucristo que es el espíritu de la profecía y tiene la fe de Jesús. La fe de Jesús es esa fe que venció el pecado, ¿verdad? Quizás en estas noches toquemos un poco sobre lo que es la fe de Jesús más a detalle y ver cómo Cristo Jesús, aun cuando vino en semejanza de carne de pecado, Él venció en esa carne, venció el pecado, ¿sí? Y esa es la esperanza bendita que tenemos como seres humanos, ¿sí? De vencer tal como Cristo venció. Por eso Él dijo, yo les he dejado ejemplo, para que como yo hice, ustedes también puedan hacer. Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente. En la Biblia se nos registra y se nos habla acerca de 3 templos. El primero de ellos es el templo celeste, que es donde habita el Altísimo y donde también Cristo intercede en nuestro favor. Hebreos 9:11 nos habla, ¿verdad?, de ese templo, el templo verdadero, en donde Cristo Jesús entró, no hecho por manos de hombre, sino que es un templo, ¿verdad?, hecho por el mismo Dios. Hebreos 9:11, 12 y 24. También Apocalipsis 11:19 nos dice que el templo de Dios fue abierto ¿en dónde? En el cielo. Y se vio el arca de su testimonio, ¿sí? Allí se vio el arca del testimonio, ¿verdad? Si recordamos, al pueblo de Israel fue dado el santuario, ¿sí? Y en el santuario estaban varios muebles. Y de esos muebles estaba uno de ellos en el lugar santísimo y era el arca del pacto o el arca del testimonio, en donde estaban los 10 mandamientos, ¿verdad? Estaba también la urna con maná y la vara de Aarón que había reverdecido, ¿sí? Entonces ese es un templo y hay muchas otras citas en donde nos habla de que Jehová está en su templo, desde allá Él contempla a los moradores de la tierra, ¿sí? Ese es el templo que está en el cielo. También se nos habla del templo del cuerpo humano, donde el Espíritu de Dios gobierna y reina. Ayer platicamos un poco sobre esto también. Eso lo encontramos en 1 Corintios 3, 16, 17 y 6, 19 y 20, donde se nos dice que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual dice que no sois vuestro, mas habéis sido comprado por precio. Debemos glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, el templo del ser humano y el otro es el templo santuario terrestre con sus servicios típicos, diseñados para enseñar a la humanidad cómo recibir ayuda divina del gran almacén celestial, de manera que Dios pueda honrarlos habitando continuamente en ellos. Según Éxodo 25:8, ¿verdad? Ayer lo leímos, cuando Dios le da la orden al pueblo de Israel que construya un santuario conforme al modelo que Él les mostró, ¿verdad? Y que Él iba a habitar en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 santuarios. Y a lo largo de la historia, hermanos, y del pueblo de Israel, el pueblo de Israel vemos que se centró, toda su adoración y toda su fe la centraban ellos ¿en dónde? ¿En dónde estaban sus esperanzas para un israelita?
en el edificio, en el templo, ¿verdad? En las ceremonias. Ellos perdieron de vista la parte espiritual y la parte de la santidad que Dios les demandaba a ellos y se centraron en los ritos, en las ceremonias, en cumplir estrictamente cada uno de los sacrificios, ¿sí? En las partes externas que al ser humano se le da mucho, hermanos, hasta hoy, ¿verdad? El hacer las ceremonias, el participar en los servicios, el hacer detalladamente un programa. El ser humano se puede especializar tanto en eso. Sin embargo, descuida su preparación interna, ¿verdad? El embellecimiento del carácter y el adquirir las virtudes como lo tiene el carácter de Cristo es lo que a veces el hombre deja de lado, con tal de embellecer paredes, ¿verdad? Embellecer edificios, embellecer templos. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que el ser humano practica y vive como muestra de su religión, de esa ansia que el ser humano tiene de adorar a algo, ¿verdad? Tristemente siempre se va por el lado equivocado, ¿verdad? Casi todas las religiones y en el mundo entero encontramos lugares, ¿verdad?, muy hermosos, desde palacios, desde santuarios, catedrales, mezquitas, que impactan a los sentidos, a la vista, ¿verdad?, física, porque el ser humano está tratando de representar allí su fe, su adoración, su devoción, ¿sí? Como el pueblo de Israel, hermano, ¿verdad? Se deleitan en embellecer. Sin embargo, como seres humanos, ¿verdad?, no luchamos, no encontramos el verdadero camino para el embellecimiento, sino se deleita en la guerra, en la muerte, en el pleito, ¿sí? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Esto? ¿O un carácter que pueda ser como el suyo y no esto? ¿Qué preferiría a Dios? ¿Ah? ¿Un templo bello, todo de oro? Y fíjense que tanto el pueblo de Israel creía que dándole el oro, la plata y todo eso, creían que estaban complaciendo a Dios, ¿sí? Hoy el ser humano cree lo mismo, ¿sí? Los predicadores y mucha gente en altura religiosa demanda eso de la gente, ¿sí? Lo material y lo externo, y le predican el evangelio de la prosperidad a la gente, en vez de predicarle para que se embellezca el carácter, lo que es grato a Dios. Siempre luchan por embellecer siempre lo material, siempre lo externo, ¿verdad? Entonces vamos a aprender del pueblo de Israel esta lección que es muy de gran utilidad y de mucha enseñanza para nosotros. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Vamos a leer algunas porciones para avanzar quizás un poco rápido. El profeta, Dios le dice que vaya, ¿verdad?, y se ponga ante las puertas, ¿sí?, donde ellos entraban para adorar a Jehová. ¿Y qué les iba a decir? Le iba a decir al pueblo: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. No confiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, ¿sí? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Cuál era su confianza? El templo. Ellos decían: pues si es que aquí está el templo, si es que este es el que nosotros aquí se lo ofrendamos a Jehová, obviamente Él estará agradecido porque le estamos dando el templo, ¿verdad? Lo estamos reconociendo. Y hallaban en ese templo un resguardo para practicar, ¿qué cosa? Malos caminos, ¿sí? Por eso el mensaje era que mejoraran, porque no estaban bien y sus obras no eran conforme a Dios lo pedía. Nuevamente le vuelve a repetir lo mismo y le dice: si con exactitud hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduviereis en pos de ¿quiénes? De dioses ajenos para mal vuestro, ¿sí? He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿En qué estaban confiando ellos? Pero ellos creían que era la verdad, ¿sí? Ellos decían: este es el templo de Jehová. ¿Y qué estaban haciendo?
estaban haciendo injusticia entre hombre y hombre, estaban oprimiendo al extranjero, al huérfano, a la viuda, estaban derramando la sangre inocente y estaban yéndose tras dioses ajenos. Y ellos creían que estaban adorando ¿a quién? A Dios. A Jehová, a Dios. ¿Sí? Y el templo era su pretexto, era su amuleto de la buena suerte. ¿Sí? Esta historia, hermanos, es una realidad de lo que hoy también vive el mundo cristiano. ¿Sí? En la mayoría de religiones hoy se está viviendo un rebajamiento en cuanto a la santidad que Dios pide. La mayoría de religiones solamente está pidiendo cosas externas, que te llegues a presentar, que seas fiel en tu diezmo, que seas fiel en el talento, que seas fiel en esto, en el otro, que des. Así estaba el pueblo. Todos sus sacrificios perfectamente. Ellos ahí lo tenían a la orden. ¿Sí? Pero sus vidas, ¿verdad? Estaban llenas de robo, estaban llenas de injusticia, ¿sí? De adulterio, de mentiras, de asesinato. ¿Sí? Y Jehová les dice, vas a seguir hurtando, matando, adulterando, jurando falsamente, quemando incienso a Baal. Y luego se van a venir a poner delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y van a decir que librados somos para hacer todas estas abominaciones. ¿Sí? Fíjense qué idea, hermano. Parece inconcebible que un pueblo al que Dios había llamado hiciera esto. Pero hermanos, esta es una copia de lo que hoy el mundo religioso es también. ¿Sí? Se han ido tras dioses ajenos, aman las diversiones, los placeres, la música pagana. Hoy en las iglesias hay música del mundo con letra cristiana. Están adorando al diablo, pero quieren estar diciendo esto, ¿sí? Librados somos, ¿sí? Estamos adorando a Jehová, pero no, están adorando a dioses ajenos, ¿sí? Están adorando a Baal, a todas esas tradiciones paganas. Hoy en la mayoría de iglesias está infiltrado el paganismo, ¿verdad? ¿Acaso no se celebran las fiestas paganas? ¿Verdad? Viene la Navidad a celebrar Navidad. 10 de mayo. A poner arbolito, a hacer regalos, a comer y a beber, a olvidarse de Dios. ¿Sí? 10 de mayo, ¿verdad? Como si un día nada más se honrara a la madre y al padre. ¿Verdad? Todas esas fiestas tienen su origen en el paganismo, hermano, ¿verdad? Qué día del amor y la amistad, qué día del niño. Todo eso, hermano, está basado en tradiciones que el verdadero pueblo de Dios no debe de guardar, no debe de caer en ello. Este pueblo estaba practicando todo eso. El libro de Ezequiel nos lo dice claramente, que ellos estaban metidos en todas esas adoraciones paganas y se creían aún así, ¿verdad? Que eran librados, ¿sí? Y les dice de Jehová, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Ellos lo consideraban así, ellos lo habían hecho así, pero creían, ¿sí? Ellos creían que así estaban bien adorando a Dios. Y Jehová les hace ver una realidad que luego profundizaremos. Le dice, vayan a Silo, ¿sí? Vean qué le pasó a Silo. Allí yo moré al principio, pero por la maldad, ¿verdad?, de este pueblo, ¿sí? ¿Qué le pasó a Silo? Silo fue destruido, hermano, por los filisteos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese pueblo se fue tras su maldad, tras dioses ajenos. Entonces Dios destruyó ese lugar, ¿sí? Entonces él estaba diciendo, ¿verdad? Yo así trabajo, yo así lo aplico, ¿sí? Hay otros profetas, ¿verdad?, que también nos hablan. Por ejemplo, Miqueas, capítulo 3, versículo 11, él también le predicó a un pueblo obstinado y rebelde. Y les dice que las cabezas de la casa de Jacob, vamos a ver desde antes. ¿Por qué Miqueas hablaba así? Dice que, mas yo estoy lleno, dice, del Espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Los falsos profetas, ¿verdad? Ellos no hacían eso. Ellos nomás, acá nos va a decir qué hacían. Las cabezas de Jacob
Abominaban el juicio, pervertían el derecho, edificaban a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por qué. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¿Se parece esto hoy al mundo religioso? ¿Sí? ¿Qué hacen las cabezas principales? ¿Juzgan por qué? Por soborno, por cohecho. Ese es el amigo del pastor. Ni digamos del mundo político, ¿verdad? Y el mundo externo, porque está súper corrompido. La justicia hoy en México y en la mayoría de países es una mercancía que se vende, ¿sí? Ya no hay una ley, no, son cambiantes, es el dinero, ¿verdad? Así como estaba aquí. Pero hablemos del mundo religioso, que debería ser un sector que da la cara porque está representando a Dios. Pero está así también, hermano, tristemente, ¿verdad? El que es cuate del pastor o del dirigente es intocable, ¿verdad? ¿Sí? Y los sacerdotes enseñan por qué. ¿Qué los mueve, hermanos, a los líderes religiosos? ¿Qué los mueve a un pastor? Su sueldo. Ya no quiere bajarse del vehículo, del carro, ya no quiere ir a predicar, a buscar a las ovejas descarriadas. Manda a los demás, vayan, ¿sí? Ustedes. Él nada más llega como un administrador de empresas a ver cuánto es la ganancia, ¿sí? Así se está administrando hoy, hermanos. Y más adelante vamos a ver de quién han aprendido todas esas iglesias. Porque la Biblia nos habla de una mujer ramera que es madre y que le enseña a todas sus hijas todas esas abominaciones, ¿sí? Pero también vemos aquí que este pueblo que una vez fue llamado por Dios, se pervirtieron, hermano. No es la primera vez que pasa, ¿sí? Vez tras vez movimientos religiosos y pueblos llamados por Dios se han venido a dar entre los escollos, ¿verdad? Entre los arrecifes del amor al dinero, como dice la Escritura. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, ¿sí? Y aquí vemos que los profetas, ¿sí?, adivinaban por dinero. El sacerdote enseñaba por precio. Y aún así decían, pues Jehová está entre nosotros. Total, llevamos el nombre ahí. Aquí dice Templo Cristiano Peniel, Templo Adventista, Templo fulano de tal, ¿verdad? Tenemos el nombre. Así que, pues Jehová debe estar entre nosotros. No pasa así, hermano, ¿sí? Otro ejemplo que se nos da en el libro de Oseas es que Efraín, ¿verdad?, una de las tribus del pueblo de Israel, tenía altares y los multiplicó, ¿pero para qué? Para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas, ¿cómo? Por cosas ajenas. Efraín, el pueblo de Israel, sí, tenía en alta estima la ley de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Apreciaba la ley de Dios? Dice que fueron tenidas como ¿qué? Como cosas ajenas, como que si eso no le perteneciera. Hoy el mundo cristiano le dice que esa ley era para ellos. La quisieron ellos. ¿Ah? Pero hoy el mundo cristiano le dice que nada más era para ellos y están repitiendo la mismita historia. Eso es ajeno, si eso no es para nosotros, ¿sí? Lo mismo dijo Efraín, hermanos, en su tiempo. Dice que no para los israelitas. Sí, dice que eso era para los israelitas. ¿Efraín no era acaso del pueblo de Israel? Era del pueblo de Israel, hermano. Y ellos tuvieron la ley, las grandezas que Dios les escribió como cosas ajenas. Pues ellos quizás le decían que era para otro pueblo. Decían, no, quizás eso era para los antediluvianos. ¿Quién sabe, verdad, qué pretexto tuvieron ellos para despreciar la ley de Dios? Pero hoy el mundo, también cristiano, está despreciando las grandezas de la ley que Dios ha dejado escrito en su palabra, ¿sí? ¿Hasta cuándo habrá un pueblo que en verdad ame lo que Dios quiere que se ame? ¿Sí? Este es un pueblo, hermano, que despreció a su Dios. Oseas, hermanito. Sí, Oseas. Solo que como son iniciales, ¿verdad? En la aplicación está en inglés. Por eso los pone las iniciales así. Es Oseas, hermanito. ¿Sí? ¿Qué más hicieron este pueblo? Dice que en los sacrificios de Midones sacrificaron carne y comieron, pero no los quiso Jehová. ¿Sí? Se olvidó pues Israel
a su hacedor y edificó ¿qué cosa? Templo. ¿Para qué edificaba templos Israel? Para olvidarse más de su hacedor. ¿Sí? Lo usaba, ¿verdad?, como pretexto religioso. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a entrar a una cuestión importante. ¿Dónde habita Dios, hermano? ¿Dónde habita Dios? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Amén. Sí, vimos que Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Sí? Ok. ¿Por qué la pregunta? Porque cuando a ti te dicen, vamos al templo, ¿verdad? ¿Por qué vas al templo? Muchos dicen que porque allí está la presencia de Dios. Porque ahí está Dios, dicen, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es una verdad a medias. Porque ya vimos que si se congregan 2 o 3 en su nombre, ¿verdad?, para hacer su voluntad, sí está la presencia de ahí. Pero ahora, hermanos, esa verdad se ha desvirtuado. Y ahora se cree que en automático Dios está ahí en el edificio, ¿verdad? Que como ya tú llegaste, Él va a llegar allí. Sin tomar en cuenta si en verdad te estás reuniendo en el nombre de Jesús, ¿sí? Bajo su carácter, bajo sus enseñanzas, bajo su espíritu, ¿verdad? Cumpliendo con lo que Él ha pedido, ¿sí? Ya no interesa eso. Ya se da por sentado que ahí en ese edificio, ahí está Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿En dónde habita Jehová, el alto y sublime? En la altura y ¿en dónde? ¿Será que Él habita en medio del pecado, en medio de la corrupción, en medio de la maldad? No, hermano, en la altura y la santidad, ¿sí? Por eso su reino es el reino del cielo, ¿sí? No tanto, para nosotros quizás entendemos un lugar espacial y decimos, allá en lo alto, ¿verdad? Porque para nosotros nos queda alto. Pero Jesús cuando vino a esta tierra dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es que se ha acercado si está tan lejos? Porque Él hablaba de principios vivientes. Si los principios del cielo se vivieran aquí, aquí también sería el cielo. Sería parte del reino de Dios. Si aquí se obedeciera a su santa ley, así como los ángeles se deleitan en obedecer a Dios y guardar lo que Él manda, su mandamiento, aquí no sería la tierra de desobedientes, sino sería parte también del reino de Dios. Amén. Y todo aquel hermano en el que permite que su vida vaya siendo arreglada y transformada conforme al modelo divino, conforme al carácter de Cristo Jesús, se va convirtiendo en parte, ¿verdad?, de ese reino eterno, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces, Él no habita, ¿verdad?, en lugares de corrupción, de perversidad, de pecado, ¿sí? Así que no podemos creer que estaba en esos templos en donde llegaban la gente, ¿verdad?, nada más a expiar su pecado, a quizás dar un cordero porque habían matado a alguien y lo seguían haciendo, ¿sí? Porque ese no era el objetivo de Dios. La gente paga indulgencias y esa es la religión de la carne, ¿sí? Que tú crees que vas a pagar por tu pecado. No, Dios no trabaja así. Dios quiere que dejes el pecado, Él ya pagó el precio, ¿sí? Los sacrificios que Él nos pide ya no es para que nosotros paguemos nada, sino son el resultado y el fruto de la transformación de la vida, ¿sí? Entonces, ¿y con quién más habita? Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿con quién sí habita la presencia del alto y sublime? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con qué objetivo? Para darle vida, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, ¿sí? Habacuc 2:20, ¿sí? Habacuc aquí nos menciona acerca de la mentira de lo que es los dioses y las imágenes. Vamos a leerlo porque es muy importante, en verdad, ¿sí? Quizá alguno este versículo le pueda ayudar a reflexionar y a tomar una decisión por la verdad y por Dios. Porque hoy hay mucha gente engañada adorando
a dioses ajenos. Muchos quizás todavía imágenes, ídolos de barro, de piedra. Otros quizás sus ídolos son las estructuras humanas, los templos, las organizaciones, o algún hombre, ¿verdad?, se ha constituido en su Dios. Y aquí la Escritura nos dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña, ¿qué cosa? Porque es una mentira, hermano. Eso que se está dando porque es Dios o tiene algún poder es tan solo una mentira, ¿sí? Es una escultura, no tiene vida, no tiene nada. Entonces, ¿qué te puede enseñar? Pues solo una mentira, ¿sí? Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ajá. El mismo que la hace, confía luego en una obra que él hizo. ¿Qué poder tiene si él la creó? ¿Verdad? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí él está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. ¿Sirven los ídolos? ¿Sirven las estatuas? No hay espíritu dentro de ellos. Tan solo es un material inerte y muerto allí. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. Allá sí hay un Dios vivo, hermano. Un Dios creador, un Dios que mueve el universo. ¿Sí? Delante de él sí podemos postrarnos y dirigirnos a su santo templo, ¿verdad? En oración, en ruego. ¿Sí? Entonces no sirve, hermanos, las esculturas ni los dioses que el hombre inventa. Encontramos también en la experiencia de Salomón, cuando él construyó el templo, ¿verdad?, que se llegó a conocer como el templo de Salomón. Cuando ya lo iban a dedicar, en su oración Salomón expresó lo siguiente: mas es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Sí? Salomón entendía claramente lo que hoy muchos no quieren entender, o quizá por ignorancia o por no conocer, están creyendo que Dios está ahí en ese edificio de piedra. O le dan un carácter de santidad a un edificio de piedra. No, hermanos, eso es un engaño, es una mentira. Nunca la piedra, nunca el oro, ya lo vimos. ¿Tiene espíritu dentro de él? El oro, el palo, la piedra. Ni aún así el templo ni el edificio. Algunos lo consideran como algo intocable, ¿sí? Como si por él mismo tuviera algo de santidad. Le dan santidad más a la piedra que al Dios que está en el cielo, ¿sí? Error, hermanos, que el ser humano comete, ¿sí? Nosotros debemos de saber siempre a quién vamos a reverenciar, y es al Dios eterno. Delante de él, dice la Escritura, Jehová sea vuestro temor y Jehová sea vuestro miedo, ¿verdad? A él sí hay que reverenciarlo, a él sí hay que temerlo, no a la piedra, no al palo, ¿sí? Por muy hermoso, por muy bello que esté. Salomón lo sabía, ¿verdad? Y él decía, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. ¿Cuál fue el objetivo entonces que Salomón entendió? Que tus ojos, ¿verdad?, estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Entonces la casa de oración, ¿verdad?, como en algún momento también lo expresó el profeta Isaías, hablando del templo, será casa de oración para todos los pueblos, ¿sí? Tan solo eso, ¿verdad? Si llegaban con el espíritu contrito y humillado. Y aún así, hermanos, ese templo tan solo era una prefiguración del verdadero templo que Dios deseaba construir. Ayer lo vimos, vamos a ver si hoy alcanzamos a explicarlo un poco más. El apóstol Pablo también nos muestra esa verdad en Hechos 17, del 24 en adelante. Él llegó a Atenas, y Atenas era una ciudad muy idólatra. Ellos reverenciaban a muchos dioses, ¿sí? Y por ahí había una inscripción que decía al Dios no conocido, un altar. Por si al caso se les escapó algún Dios, bueno, ahí está, también lo estamos adorando a él, no se vaya a enojar con nosotros, ¿verdad? Al Dios no conocido. Y entonces Pablo se toma de allí y él les habla a ellos y miren, le dice, ustedes, dice, ya veo que son muy adoradores de dioses. Y a ese que tienen allí, dice, que ustedes adoran sin conocerle, a ese yo es el que vengo a predicarle. Y les empieza a decir, el Dios que hizo el mundo, ¿verdad? Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, está en el templo hecho de manos, dice así. No habita. Allí está, en ese templo.
No le dice, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado por manos de hombres. ¿Cómo creen que le caía a los efesios esa frase? Si ellos le estaban construyendo los mejores edificios a los dioses. ¿Será que ellos no estaban honrando pues a esos dioses? ¿Será que esos dioses no se debían de sentir alegres de que ellos le estaban construyendo tantos santuarios hermosos? Halagados. ¿Cómo que iba a venir un Dios a hacérsela de problemas a ellos si había un pueblo más adorador de Dios eran los atenienses? ¿Cómo es que ahora Pablo viene a decirle que no están honrando a Dios? Que él no necesita nada de eso. Parece un choque duro. Pero hermano, este mismo pensamiento que tenían los atenienses es el mismo que hoy tiene el ser humano. Tristemente en México y en el mundo, hermano. ¿Sí? El hombre no se ha deslindado de que como si le tuviéramos que dar algo a Dios. Y le damos las cosas externas. En vez de darnos a nosotros mismos qué es lo que Él sí quiere. La Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ese sí es el deseo de Dios. No que le des la piedra, el palo, el oro, la perla. ¿Sí? Eso es lo último, ¿verdad? Y donde vas tú, allí va el tesoro también que tengas. ¿Sí? Amén. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Sí? Entonces aquí Pablo les dice, no es honrado, ¿verdad? Como si necesitase algo. Pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Si Él es el que le está dando la vida, si Él es el que le está dando todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes creen que le están dando algo a Él? ¿Sí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Sí? Y ahí les habla, ¿verdad? De cómo ellos pueden buscar a Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Sí? Y también el mensaje importante que Pablo les da es que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora les demandaba a ellos, ¿verdad? En ese momento y en ese lugar que se arrepintieran. ¿Que se arrepintieran de qué? De todos sus malos caminos, ¿sí? De toda esa idolatría. Porque vendría un día, ¿verdad? De juicio en el cual, ¿verdad? Ese varón que es Cristo Jesús va a juzgar al mundo y a los hombres, ¿sí? Y el testimonio es de que Jesús fue resucitado de los muertos. Otra experiencia más sobre los templos, los lugares de adoración, lo encontramos con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En un momento Él pasó por Samaria y se encontró con una mujer que estaba sacando agua, y entonces Él le pidió de tomar agua, y ella le dijo, mire, si tú eres judío y yo soy samaritana, no nos hablamos. Entonces Jesús le dice, si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a Él. Entonces empezó la conversación amena. Cuando Jesús le dijo que le iba a dar esa agua, pero fuera por su marido, ella le dijo, no tengo marido. Entonces Jesús le dice, bien has dicho, porque has tenido, ¿cuántos maridos? 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella dijo, bueno, ¿quién es este que conoce hasta mi vida secreta? Y entonces le dice, me parece, ¿verdad?, que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. ¿Qué le estaba diciendo esta mujer a Jesús? Aun cuando era una disputa, ¿verdad?, entre samaritanos y judíos, ¿quién tenía la verdadera religión? Ella también quiso saber la verdad. ¿Quién tenía al final de cuentas la verdadera religión? Este era profeta, le había dicho su vida, entonces podía resolverle también este misterio. Entonces Jesús la deja que ella se exprese, ¿sí? Y le contesta la pregunta, pero no lo manda a un lugar ni a otro, ¿sí? Sino le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? Porque a los judíos había sido concedido, ¿verdad?, todo el plan, el conocimiento de Dios, su santa ley. A través de los símbolos y de los sacrificios le había prefigurado el ministerio de Cristo y el plan de salvación. Por eso dice Juan que a los suyos vino y los suyos no habían recibido. Así es, sí. Aun cuando ellos tenían ese conocimiento, no lo estaban practicando. Ya lo vimos cómo eran como pueblo, ¿sí? Sin embargo, ellos tenían las figuras de la realidad, del plan de la salvación. Por eso Jesús le dice eso, que de ellos venía la salvación.
Pero le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios busca, hermanos, adoradores fieles, en verdad, ¿sí? Y la Escritura dice, tu ley es la verdad, ¿sí? Entonces no hay otra manera de adorar a Dios que obedeciendo su ley, guardando lo que es verdadero, ¿sí? Hoy muchos toman este pasaje, pero no aplican verdaderamente el conocimiento de Dios en qué es verdad. Y la verdad la encontramos en su santa ley. Y en espíritu, pues Dios, hermanos, es espíritu, y en todo momento y en todo lugar, ¿sí?, nuestra adoración debe ser dada a Él. ¿Por qué esa verdad es importante? Porque la mayoría cree que llega a adorar a Dios, ¿a dónde? En los templos. Al templo. Pero fuera de allí sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Crees que ya adoraste a Dios, una hora? Y ya esa es toda tu devoción que tú le debes a Dios y ya. Saliendo de allí, Señor, ya tu parte está, date por bien servido. Ahora, verá, me toca vivir mi vida, ¿sí? Así es el pensamiento, hermanos. Tristemente, llega el religioso, no sé qué día se reúna, ¿verdad? Dios ha dicho en su palabra que el sábado es su día santo y Él no ha cambiado porque no cambia, ¿sí? Pero muchos se reúnen en otros días siguiendo mandatos de hombre, pero llegan nada más un momento a reunirse. Saliendo de allí, ¿a dónde se van? Al parque. Al parque, a las fiestas, al cine, ¿sí? A hacer muchas cosas en contra de Dios, ¿sí? A darle alimento a la carne, ¿sí? Y le dan mucho más tiempo a eso que al Dios eterno. Entonces es contrario a la palabra bíblica. En espíritu, pues si Dios no está encerrado allá en el templo, sus ojos, hermanos, te están viendo desde el templo celestial. Debemos de tener respeto de nuestro Dios, y ojalá, hermanos, que esto pueda ser de beneficio para todos nosotros, que nuestra adoración sea en espíritu, en todo momento, en todo lugar. La presencia de Dios está con nosotros, ¿sí? Nuestra adoración, por lo tanto, no cabe en un lugar nada más, ¿sí? De hecho, la reunión no tiene que ver nada más con que, voy a adorar a Dios y ya. La reunión no tiene ese objetivo. Ayer vimos para qué se reunía la iglesia primitiva, ¿sí? Dice que aprendían la doctrina de los apóstoles, compartían el pan, tenían comunión otros con otros, unos con otros, ¿verdad? Y oraban, ¿sí? Y estaban todos unánimes, ¿sí? El objetivo de la reunión era que ellos aprendieran y crecieran, y que llegaran a ser maestros para enseñar a otros, ¿sí? Ese es el objetivo de nuestras reuniones, hermano, y de las reuniones bíblicas. No es de que estemos sentados y todo el tiempo aprendiendo y aprendiendo y se vuelve una rutina, hermano. No. La Biblia nos muestra que ellos se reunían, pero era ¿para qué? El mandato fue ir y hacer discípulos. Y los discípulos estaban haciendo los primeros discípulos. Pero esos, ¿qué mandato tenían también? Ir y hacer más discípulos, ¿verdad? Entonces su preparación debía de ser constante, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero templo que Dios desea construir? Aquí en la misma Biblia se nos da desde el templo, vamos a trasladarnos desde el templo del pueblo de Israel físico, de piedra, que ellos tenían como centro de su adoración, al verdadero templo que Dios les quería mostrar como el que se debía construir. David fue uno de los que tuvo el deseo de construir una casa para Jehová. Y cuando él la iba a construir, dice que Jehová le dijo a David, esto ya lo está recapitulando Salomón, que él había tenido en su corazón edificar casa al nombre de Jehová. Bien has hecho en tener eso en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. ¿Quién iba a construir la casa para Jehová? ¿David? El hijo que saldría de sus lomos. Tengamos en cuenta eso porque esta es una profecía, hermano, ¿sí? Salomón aparentemente cumplió eso, pero ¿ese fue el templo que Jehová quería construir? No. Ahorita lo vamos a ver.
¿Sí? ¿Quién fue el verdadero hijo de David? ¿Cómo se le llamaba a Jesús? ¿Cómo lo llamaban? El hijo de David. ¿Sí? Este sí es el verdadero constructor de la casa para Jehová. ¿Sí? Mateo 9:27 dice: y partiendo Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 12:23 también nos dice, ¿verdad?, que el pueblo estaba maravillado y decía: ¿no es este el hijo de David? ¿Sí? Porque el Mesías tenía que ser hijo de David. Hosanas al hijo de David, clamaba la multitud. Romanos 1:3 también se nos dice de Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David, según la carne. Entonces, hermanos, el verdadero hijo de David porque nació, ¿verdad?, de él según la carne, ¿sí?, es el que iba a construir la casa para Jehová. Pero no una casa de piedra, porque para construir casa de piedra, eso Dios podía hacerlo más fácilmente. Se trataba de construir, ¿qué cosa? Piedras vivas, ¿sí? Un templo de piedras vivas. En Hebreos 3, ¿verdad?, encontramos el ejemplo de que Cristo Jesús es el constructor de la verdadera casa. Y aquí nos habla Hebreos: porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es ¿quién? Es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa como siervo. Aquí nos está contrastando a Moisés, ¿verdad?, que recibió la orden de construir, ¿qué cosa? El santuario, ¿verdad?, en donde Jehová iba a morar. Y nos está diciendo que en verdad Moisés fue fiel o no fue fiel. Fue fiel sobre toda su casa como siervo para testimonio de lo que después se había de decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza, hermanos. Entonces esa verdadera casa sobre la cual Cristo, ¿verdad?, es fiel y es la que Él construye, es su pueblo. Amén. Pero sí retenemos firme que hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. ¿Sí? Hebreos 3. Y esta es la característica, hermano, porque el pueblo de Israel mantuvo firme hasta el fin esto. ¿Ah? ¿El pueblo de Israel se mantuvo firme hasta el fin? No, hermano. Ahí mismo si leemos Hebreos, hermano, ¿verdad?, le invito a leerlo. Ahí van a encontrar ustedes. Después de esto, él empieza a hablar del pueblo de Israel, ¿verdad?, de cómo ellos fracasaron en el desierto y rechazaron a Dios. ¿Sí? Por eso el que construya la casa, ¿sí?, que es Cristo Jesús, quiere que se mantenga firme hasta el fin. Corintios 3:9, el apóstol Pablo dice: porque nosotros colaboradores somos con Dios, vosotros labranza de Dios sois, edificio ¿de qué? De Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, empero cada uno vea cómo edifica sobre Cristo, ¿verdad?, sobre Él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra, ¿verdad?, de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será ¿qué? Revelada. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí se nos muestra, ¿verdad?, ¿sí?, que la iglesia de Dios, ¿sí?, es su pueblo, es su edificio que Él va construyendo, es esa verdadera casa, la cual Él desea presentar, ¿sí?, como un emblema de su poder. Nuevamente aquí en Efesios se nos habla de que es edificado, ¿verdad? Dice Efesios 2:19: así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Fíjense qué hermosa promesa. Familiares de Dios. Amén. ¿Edificado sobre quién? Fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular, en el cual todo el edificio bien ajustado consigo mismo crece para ser ¿qué? Templo santo en el Señor. Entonces, ¿cuál es ese edificio que crece?
Es la reunión, hermano, de toda su iglesia. Cada uno de nosotros vamos siendo como una pequeña piedrita, ¿verdad? En ese edificio. Ayer veíamos que cada don que Dios da es precisamente para la edificación de todo su cuerpo, para el perfeccionamiento de los santos, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Entonces, el objetivo de Dios es morar, ¿verdad?, en ese edificio de seres humanos, de gente santa, ¿verdad? Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo ha de anunciar las virtudes? ¿Nomás de palabra? ¿Cómo se anuncian mejor las virtudes? Pues en testimonio, ¿verdad? Que las mismas virtudes que hubieron en Cristo Jesús, pues se puedan ver en su iglesia, ¿sí? Y ese es el edificio que Él va construyendo, ¿sí? Muy bien. Terminamos con esta cita. Está en el libro Deseado de todas las gentes. Y es un claro resumen de lo que hemos analizado, ¿sí? Jesús, ¿verdad?, cuando hizo su obra con el pueblo de Israel, Él purificó el templo 2 veces, al inicio y al final casi de su ministerio. ¿Qué significaba eso? Dice, en la purificación del templo Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. ¿Para quién era esa lección? Para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese ¿qué cosa? Un templo para que en él habitase ¿quién? El Creador. ¿Desde cuándo ha sido ese el deseo de Dios? Desde que Él concibió el plan de creación y de redención, ¿verdad? Su objetivo era ese, que Él habitase en cada criatura suya, ¿sí? A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser, ¿qué cosa? Ese templo, ¿sí? Entonces, como había dejado de ser ese templo, ¿cuál creen que es el objetivo de Dios? Que vuelva a ser ese templo, ¿verdad? Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. ¿Por medio de qué? De la gracia salvadora. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. El templo de Jerusalén debía ser un testimonio de ese alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No entendían el significado de ese edificio y lo consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos, ¿verdad? Ellos tenían ese templo como así. ¿Por qué? Porque así estaban sus vidas, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús, al limpiarlo, Él se anunció como el que es capaz de limpiar el templo del alma de todo pecado y de toda maldad. Mis queridos hermanos, el objetivo, ¿verdad?, al estudiar este tema de la palabra de Dios es que nosotros podamos entender que el templo que Dios desea santificar y purificar y construir para su gloria y honra es tu vida. Deseas rendirte a Dios para que Él haga esa obra en ti. Abandonar todo ídolo, todo aquello malo, todo aquello que ofende a Dios. Que ese sea nuestro deseo, mis queridos hermanos, y que también pueda ser de bendición para otras personas el escuchar este tema de la palabra de Dios para tomar esa decisión de entregarse completamente a Cristo Jesús su Salvador. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Vamos a